Bienvenidos a Esto No Es Un Blog. Me dio la locura de los cables de parlante. Resulta que uno gasta mucha energía, ¿no es cierto?, en tener el cabezal, qué sé yo, tener el sonido que uno quiere, y tiene la caja, qué sé yo, pero hay que unir estos dos aparatos con un cable más o menos de este estilo, ¿no es cierto?, que son más o menos así, ¿ya? Pero, ¿qué cable ocupar? ¿Qué tipo de conector? Vamos a ver que el conector es bastante importante a la hora de tener una conexión de baja impedancia entre el cabezal y la caja. ¿Y por qué es importante eso? Porque uno pierde energía, básicamente, si es que hay mucha resistencia en el cable. Y esa energía que cuesta tantas lucas y tanto trabajo en el fondo conseguir, sobre todo con los amplificadores a tubo, la desperdicias muy fácilmente si es que no tienes un cable bueno. Es un generador, ¿no es cierto?, que tiene una impedancia interna, ¿no es cierto? Después pasa por un cable que tiene otra resistencia diferente de cero, y el parlante también es una resistencia. Entonces, circuitalmente la corriente circula así. Esta parte de acá nosotros no la podemos tocar porque no, es el amplificador y no hay nada que nosotros podamos alterar. Lo que nosotros sí sabemos es que, por ejemplo, en el caso de un amplificador de 100 watts, entre esos terminales vamos a tener un voltaje y una capacidad de corriente que nos va a generar 100 watts, por ejemplo, en 8 ohms. ¿No es cierto? Suponiendo que el parlante es de 8 ohms. Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia del cable RC? La corriente tiene que pasar por ahí. Entonces, como pasa por ahí, desarrolla un potencial y se pierde potencia en esa resistencia que no llega al parlante. Entonces, imaginemos que esa resistencia, por ejemplo, es igual que la impedancia DC del parlante, 8 ohms. Entonces, yo estaría perdiendo la mitad de la potencia en esa resistencia. O sea, estaría perdiendo 50 watts, los estaría tirando a la basura, ¿ya? Lo cual es totalmente inaceptable. Los cables en general tienen mucho menos que 8 ohms de impedancia, ¿no es cierto? Pero imaginemos que es 10 veces menos. Digamos que 0,8 ohms o 800 miliohms. Bueno, en ese caso también la potencia que se disipa pasa a ser 10 veces menos, o sea, 5 watts. Si ustedes pierden 5 watts acá, de los 100 watts que salen del parlante, solamente 95 llegan al parlante, perdón, que salen del amplificador llegan al parlante. El parámetro principal de un cable es la resistencia por unidad de longitud, que se da generalmente como miliohms por metro o a veces como ohms por kilómetro, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de cable y el fabricante. Aquí tenemos tres tipos de cables de parlante. Este, por ejemplo, es el típico de más o menos diámetro 0.5, 0.6, ¿no es cierto? El típico cable paralelo que te venden. Este puede tener una resistencia del orden de 70 miliohms por metro. Ya, un poquito más grueso y más fino, ¿no es cierto?, es este tipo de cable parlante que es aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. Y este puede tener una resistencia del orden de 20 miliohms por metro. Y por último tenemos este, que ya es un cable como profesional, digamos, de 2,5 milímetros. Y este, bueno, teóricamente tiene una resistencia de 3,6 miliohms por metro. El típico mito, tú puedes conectar un amplificador a tubo con un cable de guitarra normal y corriente. A pesar de que eso es factible, sobre todo cuando uno está trabajando despacito, los conductores de un cable de guitarra normales no son exactamente iguales. Es decir, hay uno que es más grueso que el otro, el que va por fuera, la malla es más gruesa. Entonces no es realmente la mejor solución el hacer eso. Lo otro es que también la resistencia de contacto de las uniones metalúrgicas que hay en los plugs más modestos, que son para señal en el fondo y no para potencia, son mucho más, son menos sólidas y también duran menos en el tiempo. Entonces también es un riesgo el hecho de estar conectando el cabezal así. Este cable tal cual como está, que es un cable de audio de unos metros de largo, fíjense. A todo esto el tester da 0,1, 0,2 de error más o menos. Ahí está en cortocircuito, ¿no es cierto? 0,5, eso 0,4, 0,3 ohms. Y miren este, 1. Entonces, si combinamos esas dos impedancias, ya digamos que no 1,4, digamos que 1,3, que tiene 0,2 de margen. Y ese podría ser 0,7, o sea, en el fondo tendríamos un ohm en el puro cable. Los cables buenos de audio se reconocen generalmente porque tienen muchas hebras de un hilo muy fino. Es decir, el alambre es como el peor conductor de agudos que pueden encontrar. Un alambre grueso, aunque sea de 1,5 milímetros, los agudos no llegan muy arriba, o sea, no tienen la misma impedancia. Porque por el efecto piel, mientras más aumenta la frecuencia,
la señal empieza a circular cada vez más por la superficie del conductor. Entonces tú maximizas la superficie teniendo un montón de alambritos delgados en vez de unos pocos gruesos. Acá tenemos un típico plug, ¿no es cierto?, como de calidad bajita. Se ve claramente que hay un remache que sostiene esto a el núcleo central que va conectado al tip, ¿no es cierto?, a la puntita. Entonces esa es la primera de las uniones metalúrgicas, ¿no es cierto? Después hay otra que está acá, que une esto con, bueno, esta parte de acá. Eso no es exactamente el mismo conductor, ahí incluso se alcanza a ver que hay una pequeña abertura. Entonces ahí es donde uno pierde mucha energía en esto. Obviamente si es que ustedes tienen uno de estos jack, de estos plugs, y las partes se giran, o sea, esto tiene movilidad con respecto a la tierra, obviamente ese jack no va a tener muy baja resistencia. Entonces no hay que escatimar en la calidad del jack que ustedes ocupen para hacer cable parlante. Ahora, ¿cuánto es la resistencia de contacto, las uniones metalúrgicas? ¿Qué resistencia tienen en los plugs y jacks típicos? Ahí por ejemplo estoy midiendo este cable que mide más o menos 1,5, 1,6 metros. Y estoy midiendo el conductor interno y me dice que está del orden de, no sé, 0.05, esos son 50 miliohms más o menos. Al medir la tierra del cable nos damos cuenta inmediatamente que hay un problema, porque si ustedes se fijan, aquí el promedio me está diciendo que está del orden de 0.26 ohms. Eso es más o menos 5 veces más que el conductor interno. Aquí probablemente algo está fallando, claramente tienen que ser los plugs, entonces uno corta el cable y le pone plugs nuevos. Cable de parlante normal generalmente es del orden de 1 metro o más. Menos que eso, a pesar de que en muchas situaciones tú puedes y alcanzas bien, digamos, con menos de 1 metro conectar el cabezal a la caja, no se recomienda tanto porque te puedes encontrar en otras situaciones donde el cable no alcanza, donde tienes que ponerlo al lado o de repente hay 2 o 3 cabezales puestos arriba de la caja, típico en tocatas donde hay un backline común, ¿no es cierto? Entonces yo la verdad les sugiero 1,5 metros, 1,30 m, lo más corto que puedan, pero siempre y cuando cumpla con eso de poder alcanzar la caja desde la posición del cabezal en situaciones no normales. Bueno amigos, muchas gracias por el tiempo que se han dado en ver este video y espero que esta información les haya servido y les permita tomar una buena decisión a la hora de conectar su cabezal con su caja. Eso es todo por hoy, bueno, que estén muy bien, nos vemos, chao.